Muy buena tarde. Vamos a trabajar el tema para el día de hoy. Nos vamos a situar en la página 17, 15 de nuestro documento y nos corresponde lo que es el- la historia del arte en la India. Como hemos explicado en ocasiones anteriores, vamos a hablar sobre historia, no sobre lo actual. En este caso, vamos a hacer aquella comparación que hemos venido desarrollando entre las culturas establecidas solamente en el aspecto del arte. Y el arte, el más rudimentario, el primer arte expresado como tal. En este caso, hemos venido abordando cómo en distintos sectores o territorios a nivel mundial se establece, ¿verdad? Todo lo que corresponde al arte en forma general. Aquí podemos observar entonces que tenemos una similitud en lo que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, vimos en América lo que corresponde, ¿verdad? A las estructuras y los templos que se tenían. Vimos las torres de Giza, vimos cómo en lo que corresponde a los edificios, en cúpulas, en relieves, en situaciones como esas que se puede observar esta arquitectura. Dijimos también en la clase anterior que cada una de ellas representa la forma en que se establecieron algunas herramientas, de lo cual primero en utilizar o desarrollar fue en la piedra. Y acá, ¿verdad? Puede resaltar claramente este aspecto de la piedra, cómo fue tallada, cómo fue utilizada y cómo crearon los relieves, ¿verdad? Específicamente. Vuelvo y repito, en las cúpulas que se presentaron y también en lo que corresponde, ¿verdad? A esta arquitectura. Aquí dice Mohejo Dar, que corresponde, ¿verdad? A un sitio específicamente de lo que corresponde a la India. El arte indio tiene un carácter principal religioso. Casi que todas las manifestaciones que nosotros hemos venido abordando representan lo mitológico y lo religioso. Y eso debe mucho a que ellos se concentraron en grupos y siempre buscaron esa situación, ¿verdad? De establecer un fin supremo, un ser supremo, como vehículo, como conductor de todo lo que pasaba en su alrededor. Hacía la asociación en la clase anterior, ¿verdad? Del arte y la evolución del ser humano, que fue de lo más rudimentario que se ha establecido desde lo que empieza al hombre como un ser, ya pensante, al incipiente, ¿verdad? Como tal, pues a manifestarse estas situaciones de las cuales estamos compartiendo. En la clase, vuelvo a repetir, anterior, hacíamos esta asociación de cómo el desarrollo, el devenir del ser humano ha sido implementado en casi que todos los aspectos. En estos 2 hago siempre la asociación, ¿verdad? De lo religioso, de lo cultural. Por eso es de que en la clase anterior estábamos hablando con relación a este tema. En el otro curso, dice, sirviendo como vehículo de transmisión de las distintas religiones que han, jalonado, dice la India. El hinduismo, el budismo, el islamismo, lo que es el cristianismo, entre otras religiones que nosotros podemos observar, pero en las que destacan estas 4. También hay que, dice, destacar como un rasgo distintivo el arte indio, su afán de integración con la naturaleza, como la adaptación al orden universal, teniendo en cuenta la mayor parte de elementos naturales, montañas, ríos, árboles, entre otros accidentes geográficos que se integran dentro del cual se toma como un carácter sagrado. Si nosotros hacemos comparación, ¿verdad? Con lo que hemos venido abordando en las 4 culturas anteriores que vimos con respecto a Guatemala específicamente, también observamos en su momento que estos son representativos dentro de lo que es la religión. Y se menciona mucho porque hacen esta situación un carácter sagrado de la naturaleza como tal. Antiguamente nosotros sabemos que los mayas, ¿verdad? Antes de cortar un árbol se pedía permiso para cortarlo, tenía que ver dónde se cortaba, a qué hora se cortaba y luego dejar sembrado el siguiente árbol y establecer, ¿verdad? La situación del por qué se utilizaban en este caso.
no eran, vuelvo y repito, no eran deidades, mas sin embargo se consideraban parte de la vida humana, como ser viviente, en donde tenía un alma, un espíritu, ¿verdad?, que establecer, y por eso era que se establecían en estos aspectos como sagrados. Cultura del Indo. La primera gran civilización india se desarrolla entre los siglos 26 antes de Cristo y el siglo 13 este, antes de Cristo. Recordemos que las fechas siempre se marcan en antes de Cristo en relación a un descenso y después de Cristo en relación a un ascenso. Por eso es de que vemos nosotros estas numeraciones establecidas, ¿verdad? Pero como la mayor está presente, sí, porque era un descenso y después cuando se marca ya después de Cristo se marca un ascenso. Conocida hoy en día por las excavaciones realizadas en 1920 por John Marshall en lo que es Mohenjo-Daro, antigua ciudad, en que sucesivos emplazamientos muestran una planificación de urbanización dentro de lo que es la evolución del mismo hombre, establece, ¿verdad?, como franjas divisorias, y eso lo podemos observar en cualquier cultura, en cualquier grupo social siempre hay divisiones, divisiones territoriales, divisiones políticas, divisiones establecidas en estatus, etcétera. Entonces, en este caso, se manifestaba ya una urbanización, ¿verdad? Pues precaria, pero de igual forma se estableció, dice, con edificios públicos construidos en ladrillos de barro cocido. Y era lo que hablábamos, ¿verdad? Vean cómo están empilados cada uno de ellos y cómo se establecían ciertas ciudades o edificios específicamente. Eh, Dice, de igual importancia son las excavaciones realizadas en Arapapa con restos de cerámica, escultura y útiles de metal, oro, plata, cobre y latón. Aquí es cuando se empieza a manifestar entonces estos aspectos, ¿verdad? De estos metales como tal. Ya vamos a observar estas ceras también, ¿verdad? Con la asociación que les repetía que hacía en la mañana entre lo que es cultura y la antropología, de cómo el hombre fue investigando, fue desarrollando y también fue descubriendo algunos metales específicamente. Luego tenemos, dice, el periodo védico, establecido entre los siglos XIII al siglo IV antes de Cristo, y la Premuria, establecida entre el siglo IV y III antes de Cristo. En esta etapa se introdujeron los pueblos arios, aparecieron las religiones tradicionales indias en el siglo VI antes de Cristo, aparecieron el budismo y el jainismo estableciéndose como estrechos lazos con el arte persa. Cada uno viene a desencadenar pues algún estilo, alguna cualidad específica, pero como nos basamos siempre en la religión, pues recordemos que como el hombre siempre tiene interacción con otros, no necesariamente de su mismo grupo, es como van introduciendo estos cambios de los cuales estamos hablando. Tanto como cambios, no, sino como variedad en la representación de la cual estamos hablando. La expedición, dice, a la India de Alejandro Magno en el año 326 al 325 a.C., abrió contacto con el arte helenístico griego. Imagínense, de Roma a Grecia hay mucha situación de haber enlazado, por ejemplo, culturas, idiomas, políticas, entre muchos otros elementos, porque fueron aquellas que estuvieron en pugna y que una, ¿verdad?, sometió a la otra para poderse establecer. Claro está, volvemos otra vez y yo siempre hago la asociación. A veces pareciera que fuera tan distante, pero es la misma situación. Entre Roma y Grecia, pues se unieron y ambos modificaron su cultura, introduciendo lo que son aspectos tanto de Roma como de Grecia. Y nosotros como tal, ya en los últimos años actuales, podemos establecer, ¿verdad? Que la cultura que nosotros tenemos, dijimos que es basada a cuatro, que es
prácticamente una cultura mestiza entre mayas, y lo que son los españoles. También podríamos establecer ya hijos de españoles nacidos aquí en Guatemala con otros mayas, y la difusión que hubo, ¿verdad? Como tal, de cada una de estas culturas. Lo mismo pasa entonces para estas dos específicamente. Y ahí es donde entra el arte helénico, ¿verdad? Sobre el cual estamos hablando. Y entonces se crea lo que es el arte greco-budista. Otra vez la combinación de Grecia con lo que corresponde a la India en el vudú. Ahí se establece esta parte. Dice, arte maurya en el siglo III y II antes de Cristo. La dinastía maurya de la religión budista ocupó todo el curso medio del Indo y la parte central de la península de Deccan. La arquitectura de piedra sustituyó al ladrillo. Y aquí ya vemos otro elemento principal. Antes comenzamos con piedra, luego ya veníamos con las losas, ¿se recuerdan? La cerámica, parte de ella, ahora se establece por ladrillo, pero dentro de estos elementos también vamos a incluir al oro, a la plata, al cobre y al latón. Como dice en el Palacio de Osaka, en Patiluparta, el monumento característico de este periodo es la estupa, túmulo funerario de carácter conmemorativo, generalmente recubierto de relieves con escenas de la vida de Buda, como la estupa de Sachi. Acá ya nosotros encontramos a personajes principales, indispensables dentro de la religión, ¿verdad? Como es Buda. Ahí automáticamente nosotros podemos recordar, ¿verdad? A ese hombre característico, ¿verdad? Dentro de sus cualidades físicas que tenía, o sus rasgos físicos, perdón, que era un hombre calvo, ¿verdad? Que estaba en meditación y que tenía su estómago así prominente. Eso es lo que nosotros recordamos, ¿verdad? Hemos visto en algunas imágenes de lo que corresponde a Buda. Arte de Gara, dice siglos II antes de Cristo y uno después de Cristo. El arte de Gandhara es la tradición greco-budista con influencia helenística y sasánida, destacando por la representación directa de la imagen de Buda. Evolucionó la tipología de la estupa, que es una cúpula sobre un alto tambor cilíndrico, colocando sobre una base cuadrada como de canilla en Pesjarbar. Dice arte de Mathura y Aramavi, perdón, Amaravati, ahí está. En el siglo I y el siglo IV, en las ciudades de Mathura, situada en la cuenca superior de Ganges, se desarrolló una importante escuela de artistas que fue difundida en ese entonces, todo desarrollado, ¿verdad? En esta parte territorial de la India como tal. Tenemos entonces que cada una de las mezclas de estos elementos, ya dijimos, la Grecia, India, estableciendo, ¿verdad?, lo que era esta combinación, y luego dándose, ¿verdad?, un periodo de destrucción producida por la invasión islámica. El arte Mahabharati también tiene influencia grecorromana, y aquí hay otra combinación, ya combinamos a lo que son Grecia con Roma, como lo demuestran los restos hallados en Viparatam, al igual que los estilos anteriores. Sus obras principales son monasterios, estupas, destacando la estupa de Mahabharati de 50 metros de altura. Y acá, al inicio les decía, la comparación que vamos a hacer entre la arquitectura específicamente de ladrillos, de losa, de los metales, entre otros elementos que hemos venido abordando, pero de los que nos menciona que existen cúpulas, que existen ya elementos aunados a ellos como estatuas específicamente involucrados en el mismo. Acá entonces hace referencia
Y aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver figuras específicamente. La guerra, dice, de Kurasketra en la ilusión de Mahabharata. Aquí, en la imagen, pues es visible ver a 4 jinetes, a 4 caballeros, a 4 personajes establecidos en esta pintura. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y cada uno, ¿verdad? Va cabalgando en un caballo. Tienen armas, si ustedes las pueden distinguir, son arcos y flechas. Y vean las características de sus trajes o armaduras que llevan consigo. A eso se refiere parte de lo que nosotros estamos viendo. Y esto dice entonces que es con respecto a la guerra específicamente. Se suma otro elemento que es la literatura india que comenzó alrededor del año 2500 antes de Cristo, escrita en el sánscrito. Dijimos en las primeras que el sánscrito, ¿verdad? Es uno de las escrituras más antiguas y que se establece, ¿verdad? Como una manifestación específica. Su primera manifestación fue la literatura védica, de Veda, ¿verdad? Con escritos centrados en la religión y en la guerra, con un tono poético y evocador de un mundo mágico. Nuevamente aparece ahora aquí lo mitológico, ¿verdad? Lo mágico. En lo anterior vimos que se refería a la religión. Se divide en 3 grandes grupos que son los samhitas, que son colecciones que incluyen el propio de Riveda, y los que son himnos litúrgicos de tema mitológico. Se recuerdan que les había hablado de los temas literarios que eran en relación a aquellas batallas que se lograban desarrollar, que en algunos dijimos que no tienen un autor porque solamente fueron escuchados por el propio autor que lo generó, pero nunca fue escrito. Entonces cada quien como que escuchaba, ¿verdad? Esa batalla cantada, la escribía y pues nunca le puso autor o se la adjuntaba. Y entonces cada vez que se cantaba una batalla, automáticamente, pues quien tomaba nota, ¿verdad? Se desarrollaba estos himnos que nosotros estamos hablando. Dice con un lenguaje poético y de exaltación a la naturaleza. Y nuevamente, ¿verdad? Otro elemento del cual nosotros venimos mencionando. También dijimos que es parte de la naturaleza. Dice también de carácter litúrgico, pero con un signo más esotérico, incluyendo también otros escritos, otras doctrinas, de las cuales, ¿verdad? Todo este aspecto literario es de tipo filosófico dentro de lo que es la India específicamente. Como nosotros vimos en este caso, los 3 elementos esenciales: religión, mitología y lo que corresponde a la naturaleza. Un periodo, dice, posvédico, hacia lo que corresponde el siglo III antes de Cristo, surgen los grandes poemas épicos indios, en donde está Mahabharata, es la tercera obra literaria más extensa del mundo, con 200,000 versos recopilados en 18 libros, donde destaca, ¿verdad?, lo que es Bhagavad Gita, sobre las leyendas y epopeyas de la mitología hindú, pero con fuerte trasfondo filosófico y moral. El Ramayana, es decir, el Ramayana, obra de acá el teatro indio tiene su origen en el Naitya Sastra, libro sagrado de Brahma, comunicado a los hombres por Rishi, lo que es el Bharata Muni, donde se habla de canto, danza y dinámica. Actualmente, el Ramayana es uno de los elementos muy hermosos que nosotros podemos ver. La historia que cuenta es muy bonita,
Si alguien ya la leyó, no dejará mentir que el Ramayana es una historia similar, ¿verdad?, a un escrito que nosotros tenemos dentro de lo que es en América Latina específicamente. Parecieran que fueran solo traducidos, ¿verdad? Uno al español y el otro a lo que corresponde el área hindú. Tienen mucha similitud, pero son muy hermosos. No les digo de qué se trata porque se supone que usted es el que está interesado, ¿verdad?, en esta parte de la literatura como tal. Generalmente la temática dice que es un signo mitológico sobre la historia de los dioses y los héroes indios. La representación es básicamente actoral, sin decorados, destacando únicamente el vestuario y el maquillaje. Había diversas modalidades. Entonces acá, de aquellas obras literarias de lo que corresponde a los cantos, a estos himnos mitológicos, es lo que me está hablando. Ahora, el Ramayana es totalmente distinto de lo que yo les estaba hablando en este momento. Tenemos entonces acá, y con esto vamos a concluir. Dice, la música india tiene un fuerte sello ecléctico debido a la multiplicidad étnica de los diversos pueblos que fueron llegando al subcontinente índico. Los Vedas tenían melodías únicamente de 2 notas. Los Dravidas tenían músicas y danzas más elaboradas, relacionadas a los cultos, a la fertilidad, a las cuestiones, dijimos, de guerra, de religión, en lo cual introdujeron nuevos instrumentos como el magurdi, la famosa flauta de los encantadores de serpientes. Los arios introdujeron los himnos religiosos en los Vedas, el Rig Veda, himnos Vedas, de constancia de 3 tipos de entonaciones: el udata, aguda, anuda, grave, lo que es la varista, media, el samaveda, cantos vedas. Aquí está en esta parte, es la división que nosotros vemos: el Rig Veda, el Samaveda, que son los libros establecidos. Falta que veamos el tercero. Dice, paso de 5 y 7 notas, usando generalmente un tetracordio en las melodías vocales. Aún perduran en las zonas del Himalaya. Y este enlace que tenemos acá, ustedes pueden observarlo de donde yo lo extraje, por si algo no quedó claro. Aquí me hizo falta uno de los Vedas, solo que no recuerdo cuál es, pero estos escritos fueron desarrollados en 3 divisiones porque con esta combinación de lo que es en relación a las culturas, se establece que cada uno, ¿verdad?, según la época fue desarrollando. Entonces, por ello es que vemos al Rig Veda, al Samaveda, y que me parece que es el Veda establecido, el tercero, no recuerdo en este momento. Así que esto es lo que comprende parte de lo que es, no nos perdamos de vista, ¿verdad?, el arte en lo que corresponde al territorio asiático, específicamente en la India. ¿Alguna duda al respecto al tema? No, señor. Muy bien, entonces acá vamos a concluir nuestra clase. En la próxima voy a hacer complementos de algunos aspectos que hemos abordado. En el documento, de hecho, ya está subido. Les vuelvo y les repito lo que les decía en la clase anterior. Por favor, si alguien no tiene todos estos elementos, pues vamos a hacer un resumen de ello para tomar en cuenta, por favor. Y solamente voy a agregar 2 culturas. Ustedes tienen el listado en el documento, en la parte inicial, de cuáles serían todo lo que comprende la historia. Pero les había dicho que yo le doy énfasis a la historia dentro de lo que corresponde en América, y ya a lo que nosotros venimos a buscar, que es como tal lo que es la historia del arte guatemalteco específicamente. Que tengan una bendecida tarde. Nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana. Gracias, señor, igualmente. Que tenga feliz tarde. Gracias.